Antes de que este video llegue a 30 segundos, quiero que se quede, porque al final de lo que voy a compartir hoy, voy a revelar algo que en 38 años de ministerio solo le he dicho a 3 personas en confesionario. Un gesto, uno solo, que cualquier abuelo puede hacer hoy, en silencio, sin que nadie lo sepa, y que tiene más peso espiritual que 100 rosarios rezados con angustia. No es una oración, no es una conversación, es algo que usted puede hacer esta misma noche. Pero si se lo digo ahora, sin el contexto que viene, no va a entender por qué funciona. Quédense. Y déjeme decirle algo más antes de presentarme. Lo que usted ha estado sintiendo, esa mezcla de amor y culpa y miedo silencioso cada vez que ve a sus nietos y siente que Dios está lejos de ellos, eso no es fracaso. Eso es el dolor de alguien que ama de verdad. Pero hay algo que usted está haciendo, con toda la buena intención del mundo, que está cerrando exactamente la puerta que tanto quiere abrir. Y hoy vamos a hablar de eso. Mi nombre es Mateo Salcedo Ríos. Soy sacerdote de la diócesis de Morelia, Michoacán, y llevo 38 años en el ministerio. He acompañado confesiones, he estado junto a las camas de los que se van, he sentado a abuelos desesperados al otro lado de la mesa y he visto, con mis propios ojos, cómo algunas familias encontraron el camino y cómo otras siguieron buscando sin saber que la llave ya la tenían en la mano. Lo que voy a compartir aquí no es opinión mía. Es lo que los santos, los teólogos y la propia Iglesia han documentado durante 20 siglos. Yo solo soy quien lo trae hasta aquí. Y siempre me pregunto, antes de hablar de cualquier tema, ¿lo entendería una abuela de rancho de Michoacán? Si la respuesta es no, empiezo de nuevo. Tengo que contarles algo antes de continuar. Mi abuelo, don Arnulfo Salcedo, vivía en una ranchería a las afueras de Pátzcuaro. Tenía las manos tan curtidas por el trabajo en el campo que cuando se persignaba hacía un sonido especial, como cuero contra madera. Nunca habló del Evangelio con nosotros, nunca nos exigió ir a misa, nunca comparó su época con la nuestra. Solo encendía una vela pequeña cada noche frente a la imagen de la guadalupana y murmuraba en silencio, con los ojos cerrados. Un día, ya joven, le pregunté qué rezaba. Me miró y dijo: Mateo, yo solo le pido a ella que haga lo que yo no sé hacer. Ese silencio orante, no un sermón, no una conversación, fue lo que me llevó al seminario 30 años después. Lo que don Arnulfo no supo nunca es que su gesto más pequeño fue su palabra más grande. Hoy voy a compartir 3 revelaciones. La tercera es la más importante, y es la que más tiempo me tomó entender en mi propia vida de sacerdote. No se salte ninguna. Cada una prepara el terreno para la siguiente. Y la promesa que hice al principio, ese gesto que lo cambia todo, llega al final de la tercera. Quédense conmigo. Antes de las revelaciones, necesito que entienda algo que los santos conocían y que muy pocas veces se explica desde el púlpito. San Juan Pablo II, en la Exhortación Apostólica Familiaris Consortio de 1981, párrafo 25, escribió que los abuelos tienen una función espiritual en la familia que no disminuye con la edad, sino que se profundiza, y añadió algo que muy pocos citan, que la oración del anciano por sus descendientes tiene, en la lógica de la gracia, un peso específico que ninguna otra forma de intercesión puede reemplazar, porque nace de una vida entera consagrada, no de un momento de fervor pasajero. Usted no es un testigo menor en la historia de su familia, es el testigo más importante que esa familia tiene. Pero hay algo que puede estar haciendo que ese peso se desperdicie sin que usted lo sepa. La primera revelación explica exactamente qué es. La primera revelación se llama la oración que se llama control. Escúcheme con atención. Cuando un abuelo reza con el corazón apretado, repitiendo el nombre del nieto una y otra vez, diciéndole a Dios que lo convierta, que vaya a misa, que vuelva a creer, la intención es completamente santa, nadie lo duda. Pero la estructura interior de esa oración no es intercesión, es control disfrazado de súplica. Es como el campesino que después de sembrar regresa al campo cada hora a desenterrar la semilla para ver si ya germinó, y la mata sin darse cuenta. La semilla necesita oscuridad, silencio y
y tiempo. La raíz no crece bajo vigilancia ansiosa. Cada vez que el campesino la desentierra, interrumpe exactamente el proceso que vino a proteger. Santa Teresa de Ávila, doctora de la Iglesia y reformadora del Carmelo en el siglo XVI, escribió en el capítulo 28 de El castillo interior que la oración que nace del miedo tiende a encerrarse sobre sí misma y no asciende, porque está mirando el problema, no a Dios. La oración que sube es la que suelta el resultado, no la que lo controla. Déjeme contarle de doña Lupe, 72 años, de Sahuayo. Rezaba el rosario completo todos los días mencionando el nombre de su nieto mayor en cada misterio, con una angustia que crecía semana a semana. El nieto sentía esa presión sin que nadie le dijera nada. Se alejaba. Cuando le pedí que cambiara la disposición interior, no el nombre, sino la actitud, y que rezara solo, que se haga tu voluntad en él, la dinámica cambió. 3 meses después el nieto le preguntó espontáneamente: «Abuela, ¿por qué tú siempre pareces tranquila?». La semilla no había muerto. Solo necesitaba dejar de ser desenterrada cada día. La instrucción práctica es esta. Por 21 días, cada vez que vaya a orar por sus nietos, antes de pronunciar el nombre de ellos, diga en voz alta estas palabras: «Señor, te los entrego. No te pido que los cambies como yo quiero. Te pido que los alcances como tú sabes». Después rece una Ave María completa, sin mencionar ningún problema. Solo esa, nada más. Lo que cambia no es solo la oración, es la cara de usted. Esa paz que empieza a aparecer en su rostro se vuelve visible para el nieto, aunque nadie le diga por qué. Usted va a pensar: «Pero si no le pido específicamente, ¿cómo va a saber Dios lo que necesitan?». Escúcheme con atención. Él ya sabe. Lo que usted necesita aprender es a soltar. Santa Faustina Kowalska escribió en su Diario de la Misericordia Divina, entrada 1488, que Dios no puede actuar plenamente donde la voluntad humana, aunque bien intencionada, no le deja espacio. Eso no es falta de fe, es el comienzo de la fe más profunda que existe. Antes de continuar, si usted siente que esto que estoy diciendo no es solo para usted, sino para alguien más que usted conoce, alguien que también llora en silencio por sus nietos, le pido que presione el botón de suscripción ahora. No por mí, sino para que la próxima vez que yo hable, ese alguien también esté aquí. Y si este video ya empezó a tocar agua en su corazón antes de que yo termine, marque que le gustó. Ese gesto es su amén silencioso, y yo lo recibo. Pero no se vaya todavía, porque quiero presentarle a alguien antes de la segunda revelación. Doña Esperanza Villanueva tiene 71 años. Vive en Tlazazalca, Michoacán, un pueblo de poco más de 5.000 habitantes. Quedó viuda hace 9 años. Tiene 7 nietos entre 11 y 24. El mayor, Rodrigo, estudió en Morelia y volvió diciendo que la religión es para los que tienen miedo de pensar. La nieta de 16, Valeria, revisa el teléfono durante el rosario en la sala. El nieto de 14, Miguel, preguntó en Navidad por qué tienen que darle gracias a alguien que no existe. Doña Esperanza enciende una vela para la guadalupana todos los viernes a las 6:30 de la mañana, en la iglesia de San Pedro Apóstol, donde lleva 44 años yendo. Lleva en la cartera una foto del bautizo de Rodrigo cuando tenía 3 meses, cargado en brazos frente al baptisterio. La saca a veces mientras reza y la pone frente a la vela. Cuando llegó a verme, me dijo estas palabras exactas: «Padre, yo crié a mis hijos con Dios. No entiendo cómo mis nietos crecieron sin Él. ¿Dónde fallé?». Eso me heló la sangre. No porque fuera una pregunta difícil, sino porque en 38 años he escuchado esa misma pregunta de demasiadas bocas. Y la respuesta siempre tiene la misma forma. La segunda revelación se llama el testimonio que se llama exigencia. El abuelo creyente, con toda su buena intención, muchas veces convierte su fe en argumento. Menciona el infierno en la cena familiar. Pregunta si el nieto se confesó. Compara cómo eran las cosas antes con cómo son ahora. Cada una de esas intervenciones activa en el joven un mecanismo muy preciso.
La resistencia identitaria. Cuanto más se le exige creer, más se afirma en no creer, porque creer se convierte en rendirse ante la autoridad del abuelo. No ante Dios, ante el abuelo. Es como intentar abrir una puerta empujando hacia el lado equivocado. La puerta tiene bisagras. Saber de qué lado están las bisagras lo cambia todo. San Francisco de Asís, en una frase recogida por su biógrafo Tomás de Celano en Vida Primera de San Francisco, capítulo 9, enseñó que el Evangelio debe predicarse siempre y que las palabras solo deben usarse cuando sean necesarias. En 38 años de ministerio con los jóvenes, las palabras casi nunca son necesarias al principio. Lo primero que entra es lo que ven. Don Aurelio, 74 años, de Jacona. Cada vez que su nieto de 19 años venía a visitarlo, le preparaba la mesa y ponía al lado un libro de catecismo. El nieto dejó de venir. Cuando le sugerí que simplemente cocinara el plato favorito del nieto, lo escuchara hablar de su vida sin mencionar a Dios ni la misa, y al final dijera solo, «Que Dios te cuide, mijo», sin más, el nieto empezó a aparecer cada semana. Hoy tiene 23 años y acompañó a don Aurelio a la misa de su último cumpleaños. Nadie le pidió que fuera. La puerta estaba abierta. Solo tuvo que dejar de empujar del lado equivocado. La instrucción es esta. Identifique cuál es el momento de la semana en que usted y su nieto comparten aunque sea 10 minutos. En ese momento, no hable de fe, no pregunte por la misa, no compare el pasado con el presente. Solo esté presente con amor completo. Al final de ese encuentro, haga la señal de la cruz en silencio, sin explicar, sin señalarlo. Solo eso. Lo que cambia es que el nieto comienza a asociar su presencia con paz, no con culpa. Y la paz es la puerta por donde entra la gracia, no el argumento. Usted dirá, entonces nunca le voy a hablar de Dios. Esto es lo que nadie te dice. No es que no vaya a hablar, es el orden. Primero el amor que no exige. Después, cuando el nieto pregunte, y un día preguntará, ahí sí habla, pero tiene que esperar la pregunta. En 38 años, nunca he visto que la pregunta no llegue cuando el amor es de verdad. Usted no falló, solo estaba empujando del lado equivocado. Eso tiene solución. Y doña Esperanza lo descubrió. Ahora llegamos a lo que prometí al principio. Quédate. Esta es la revelación más importante y la que más tardé en entender en mi propia vida. La tercera revelación se llama la herencia que se llama fracaso. Antes de explicarla, quiero que escuche 5 señales. Si se reconoce en 3 o más de ellas, esta revelación es directamente para usted. Primera señal. Siente vergüenza cuando alguien de la familia pregunta si sus nietos van a misa. Segunda señal. Revisa mentalmente todo lo que no hizo bien en la crianza de sus hijos y concluye que eso explica la falta de fe de los nietos. Tercera señal. Ha dejado de disfrutar sus propios momentos de oración porque los llena de preocupación por ellos. Ya no reza para encontrarse con Dios, reza para negociar con Él. Cuarta señal. Siente que su fe no alcanzó, que rezó mucho y que Dios no respondió lo que pedía. Quinta señal, y esta es la que nadie dice en voz alta. En el fondo, teme que si usted muere antes de que sus nietos crean, algo quedará incompleto. Y ese miedo le quita la paz incluso en los momentos de oración más quietos. Si te reconociste en 3 o más de estas señales, esta revelación es directamente para ti. El abuelo creyente carga la convicción de que si sus nietos no creen, su vida de fe fue inútil, que la cadena se rompió en él, que plantó y nada creció. Pero la teología de la gracia, no la teoría, sino lo que la Iglesia ha documentado durante 20 siglos, enseña algo radicalmente diferente. La fe transmitida no funciona como herencia genética que se recibe o no en la primera generación. Funciona como una semilla plantada en tierra que a veces necesita 1 o 2 generaciones de lluvia antes de germinar. El abuelo que ora, que vive en gracia, que muere en paz, no fracasó. Plantó. Y hay una diferencia infinita entre los dos.
San Agustín de Hipona, cuya madre, Santa Mónica, oró por su conversión durante 17 años sin ver resultado visible, escribió en las Confesiones, libro 3, capítulo 12, que las oraciones de una madre fiel no pueden caer al vacío. Santa Mónica no vivió para ver la santidad plena de su hijo. Sus oraciones estaban actuando bajo la superficie, como raíces que nadie veía crecer, hasta que de repente el árbol apareció. San Agustín no solo se convirtió en uno de los más grandes santos que la Iglesia haya conocido. Las semillas de Santa Mónica tardaron 17 años, pero no se perdió ninguna. Y ahora cumplo la promesa que hice al principio, el gesto que en 38 años solo le he dicho a 3 personas en confesionario, porque requiere una fe muy serena para hacerlo bien. Esta semana, escriba a mano en un papel el nombre de cada nieto. Debajo de cada nombre, escriba una sola línea. Lo que yo no puedo hacer, lo puede hacer Dios. Doble el papel y póngalo en su oratorio, debajo de la imagen que más venera. No lo vuelva a abrir. Ese gesto no es abandono, es el acto de fe más alto que existe. Confiar en que Dios ya está trabajando donde usted no puede ver. Y lo que cambia en usted cuando lo hace no es menor. Usted deja de cargar una responsabilidad que nunca fue suya. Y esa libertad no es indiferencia, es confianza. Usted va a pensar que eso es resignarse. Quédate y escúchame con atención. Resignarse es rendirse. Confiar es seguir actuando, pero desde la paz, no desde el miedo. Y esto es lo que nadie te dice. Su muerte en paz, cuando llegue, será el sermón más poderoso que sus nietos jamás escucharán, más que cualquier cosa que usted les haya dicho en vida. Ahora las 5 instrucciones concretas para empezar hoy. Primera, por 21 días, antes de pronunciar el nombre de sus nietos en oración, diga en voz alta: Señor, te los entrego. Hacen ellos lo que tú sabes, no lo que yo quiero. Luego rece un Ave María sin mencionar ningún problema, solo esa. Esta instrucción vacía la oración del miedo y la llena de fe real. Cuando usted deja de dirigir a Dios, Él puede empezar a moverse. Segunda, identifique el momento semanal en que coincide con su nieto y dedíquelo solo a escuchar. Nada de misa, nada de fe, nada de comparaciones. Al despedirse, diga solo: que Dios te cuide. Eso es suficiente por ahora. Cuando usted deja de ser fuente de culpa, empieza a ser fuente de paz. Y la paz abre puertas que ningún argumento puede abrir. Tercera, y esta va a sorprenderle. Durante una semana, deje de rezar por la conversión de sus nietos. Rece solo por su propia paz. Rece para encontrarse con Dios, no para negociar con Él. Parece contrario a todo, pero cuando usted recupera su propio centro espiritual, su presencia cambia. Y esa presencia es lo que el nieto percibe, aunque no sepa nombrarla. Cuarta, escriba el nombre de cada nieto en un papel y colóquelo debajo de la imagen que más venera. Esta semana, no lo vuelva a abrir. Ese gesto es el acto de confianza más alto que existe. Usted no está olvidando a sus nietos, los está poniendo exactamente donde solo Dios puede alcanzarlos. Quinta, y esta es la más difícil y la más transformadora: perdónese. Perdónese por los años que pasó creyendo que depende de usted que sus nietos crean. No depende de usted, nunca dependió. Su misión no fue convertirlos, su misión fue encarnar ante ellos lo que vale la pena creer. Y eso, con cada vela encendida, con cada rosario rezado, con cada mañana que se levantó y se persignó antes de hablar con nadie, ya lo hizo. La semilla está plantada, el resto es de Dios. 4 meses después de que doña Esperanza aplicó estas instrucciones, Rodrigo empezó a llamarla más seguido. Un domingo le preguntó: «Abuela, ¿cómo haces para estar tan tranquila con todo lo que pasa?». Ella le respondió: «Rezo, mijo». Él no dijo nada más. El siguiente domingo fue con ella a misa, sin que nadie se lo pidiera. No se ha vuelto devoto de la noche a la mañana, pero la puerta se abrió. La foto del bautizo de Rodrigo sigue en su cartera, pero ya no la saca para llorar, la saca para dar gracias. Dios no necesita que usted convenza a sus nietos, necesita que usted les muestre, con su vida, que vale la pena creer. Vamos a orar juntos. Santísima Virgen de Guadalupe, Madre de todos nosotros, tú que apareciste ante Juan Diego no con argumentos, sino con tu presencia,
Escucha hoy la oración de cada abuelo y abuela que está aquí conmigo ahora mismo. Tú conoces los nombres de esos nietos que se han alejado. Tú sabes lo que hay en el corazón de cada uno de ellos, aunque ellos mismos no lo sepan todavía. Madre, lo que este abuelo no puede hacer, hazlo tú. Cubre con tu manto a esos nietos que hoy no rezan, que hoy no van a misa, que hoy dicen que no creen. Porque tú sabes que en el corazón de cada ser humano hay una sed que nada del mundo puede saciar. Que esa sed los lleve, a su tiempo, al único que puede saciarla. Y da a este abuelo y a esta abuela que están aquí ahora la paz que no depende de resultados. La paz que nace de haber plantado la semilla y de confiar en que tú riegas lo que nosotros sembramos. Gracias, Madre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga abundantemente, que la Virgen de Guadalupe los cubra con su manto y que esta noche duerman un poco más tranquilos que antes de empezar este video. Quédate con esa paz que sientes ahora, no la pierdas cuando cierre esta pantalla. Y si conoces a algún abuelo o abuela que carga este mismo peso, mándale este video hoy, no mañana, hoy. Eso también es orar por ellos. Suscríbete para que sigamos caminando juntos. Esto es lo que nadie te dice, y yo no voy a dejar de decirlo. Que Dios les guarde, y que la guadalupana cuide a esos nietos que usted ya le encomendó.